Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tiempo de exposición de la palabra de Dios. En esta hora quiero leer un pasaje de la Escritura que está en Éxodo capítulo 16. Si usted puede tener ahí a la mano su Biblia, sería bueno que la abra también para seguir la lectura. Si no, bueno, trate de escuchar con atención. Y antes de dar lectura, estaba recordando en estos días que al iniciar la pandemia, que fue algo que a todos realmente nos sorprendió, y bueno, ocurrieron, no sé, o transcurrieron, mejor dicho, un par de meses, tal vez 3 meses llevábamos de la pandemia, y una mañana me desperté con un dolor de cabeza fuerte, con un zumbido en los oídos, y bueno, pues no era algo normal, y hubo que hacer una consulta médica, estudios de laboratorio, y esos estudios arrojaron que entre las cosas que me revisaron, algo que se conoce como colesterol y triglicéridos se habían elevado. Y bueno, pues ya al tener los estudios se me dijo o se me dieron algunas indicaciones y me dijeron de entrada lo que produjo estos niveles elevados de colesterol y triglicéridos es su forma de estarse alimentando, y bueno, y que ha estado usted siendo un tanto sedentario, es decir, no tiene nada de movimiento, no ha hecho ejercicio, y entonces entre tantas cosas que usted consume con grasa hicieron que se sintiera usted así de mal. Y bueno, pues obviamente vino la receta en cuanto a la alimentación y la prohibición de muchas cosas y el procurar algunas otras, evidentemente. Cosas sin grasa, pan, tortillas, etcétera, no debía consumirlas, nada que tuviera grasa, azúcar ni nada de esas cosas, y en cambio poder probar verduras, alimentos que no contuvieran absolutamente nada de grasa, nada de harina, nada de esas cosas. Y entonces fue un tanto complicado porque tuve que hacer un cambio radical en mi manera o en mi forma de alimentarme. Y bueno, pero durante un tiempo, tal vez un mes, volví a hacer otros análisis y resultó que ya estaba en los niveles adecuados. Y bueno, pues se me dijo desde una apreciación médica, la manera en que ahora te alimentas es la manera en que debes continuar haciéndolo todo el tiempo. De eso depende la estabilidad física tuya. Si quieres sentirte bien, si quieres estar bien, debes modificar un poco más tu manera de alimentarte. No es que viniera siendo mala, pero en esta pandemia el hecho de estar en el encierro, de no tener tanto movimiento y de estar, bueno, pues consumiendo tal vez lo que no deberías, hizo que eso te ocurriera. Pero debes volver a modificar y debes mantenerte así el resto de la vida para que no tengas que estar batallando con eso. Y bueno, uno entiende que debe de ser de alguna forma disciplinado en la manera de alimentarse. De otra manera, entonces estaré enfrentando dificultades de salud como las que me ocurrieron. Pero hay algo a lo que quiero que vayamos el día de hoy, y es que no solamente ocurren estas situaciones en el plano físico, sino también ocurren en el terreno espiritual. Nuestra manera de alimentarnos va a determinar, en el caso físico, cómo nos estemos sintiendo de salud. Nuestra manera de alimentarnos en la vida espiritual va a determinar nuestro crecimiento o nuestro estancamiento, o a veces hasta un retroceso. Y el día de hoy tenemos un tema, y el tema es este: el alimento del cristiano. Ese es nuestro tema el día de hoy, el alimento del cristiano. Y quiero que consideremos el pasaje que ya mencioné, Éxodo capítulo 16, y a partir de este capítulo quiero hacer tres consideraciones respecto a la forma en que un cristiano debe alimentarse. Entonces, repito el tema, el alimento del cristiano. Ese es nuestro tema el día de hoy, Éxodo capítulo 16, a partir del versículo 4. Y dice de esta manera el versículo 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Por qué Dios toma esta determinación? No es, lo hemos venido diciendo todo el tiempo desde que inició la pandemia, no es que haya situaciones que sorprendan a Dios.
Dios conoce todo lo que va a ocurrir desde mucho tiempo antes. Dios es omnisciente. Nada, absolutamente nada de lo que acontece en esta tierra, en tu vida, en mi vida, nada sorprende a Dios. Dios ya lo sabía, sea bueno o malo. Y entonces el pueblo de Israel se encuentra murmurando. Y si vemos los versículos anteriores, el capítulo 16 del 1 al 3, empieza el pueblo a murmurar y a decir que estaban mejor en Egipto, que comían mejor en Egipto y que ahora qué iban a hacer estando en un desierto. Y empiezan a reclamarle a Moisés. Y entonces, bueno, quiero leer así de manera salteada y rápida el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel a Moisés y a Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, porque allá nos sentábamos a las ollas de carne, allá teníamos pan hasta saciarnos. Y ustedes nos sacaron a este desierto para matarnos de hambre a todos los que estamos aquí, y vaya que somos muchos. Estoy parafraseando el versículo. Y entonces Dios responde ante esa murmuración. En primer lugar, porque están culpando a Moisés y a Aarón, y ellos no tenían la culpa. Quien los sacó fue Dios. Efectivamente fue a través de Moisés y Aarón, pero Dios es quien tomó la iniciativa para eso. Y Dios ya sabía que estas personas habrían de estar inconformes. Dios ya sabía que ellos iban a estar murmurando y quejándose de todo. Dios, sabiendo eso, toma la decisión de amarlos, toma la decisión de sacarlos y tomarlos por pueblo suyo. Y lo mismo hace con nosotros. Pero entonces repito el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente porción de un día, o la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y evidentemente no andaban en la ley, porque no lo hicieron tal como Dios lo mandó. Pero aquí está la primera consideración respecto al versículo 4. El alimento del cristiano, número 1, debemos esperarlo del cielo. Debemos esperarlo del cielo. Si usted es hijo de Dios, si usted se llama cristiano, debe alimentarse espiritualmente. Y ese alimento, repito, debemos esperarlo del cielo. Lo dice el versículo: he aquí yo os haré llover pan del cielo. Debemos mirar hacia arriba, debemos esperarlo y darnos cuenta que de allá desciende nuestra provisión. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago, descienden de lo alto. La provisión no solo física o material, sino también la provisión espiritual descienden de lo alto, vienen de Dios. Entonces el alimento espiritual debemos esperarlo del cielo. Israel está mirando a todos lados, están viendo, lo único que ven es desierto. Y entonces comienzan a pensar: ¿y ahora qué vamos a comer? ¿De dónde nos vamos a alimentar? Estos solamente nos sacaron de Egipto para matarnos de hambre. Allá teníamos de todo. Ahora, eso es una alucinación, o es una ilusión, mejor dicho, una ilusión. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a decir que tenían el pan de gratis, bueno, de balde, dice la Reina Valera 60. Teníamos pan de balde. No es cierto, no era de gratis, ellos eran esclavos. Moisés es tan paciente, bueno, Dios empieza a probar la paciencia de Moisés y a enseñarle lo que más tarde se dirá de él: mansedumbre. Porque Moisés bien pudo haberles dicho: déjenme recordarles, hijos de Israel, que ustedes eran esclavos. Y dicho sea de paso, los esclavos de menor rango en toda la tierra de Egipto. No me vengan a decir que comían el pan de gratis. No es cierto. Es más, cuando yo regresé hasta les aumentaron el trabajo. El punto aquí es, empezaron a mirar a todos lados y dijeron: entonces, ¿de dónde nos vamos a alimentar ahora? Solo vemos arena, no vamos a comer arena. Ni siquiera agua hay para beber. Y entonces Dios
toma la determinación y dice, es el momento, antes de que sigan murmurando, porque a Dios le molesta, a Dios le ofende la murmuración contra sus siervos. Y entonces les dice, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Pero ¿de dónde viene el alimento espiritual para la iglesia del Señor? Para el pueblo de Israel llovió el maná, como lo vamos a ver ahorita, pero para nosotros el alimento también viene de Dios. ¿Y qué es lo que viene de Dios? Su palabra escrita. ¿Cuál es el alimento? ¿Cuál debe ser la fuente de nutrición de nuestra vida espiritual o para nuestra vida espiritual? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Quieres crecer espiritualmente? Te debes alimentar. ¿Y cuál es ese alimento? Es la palabra del Señor. Hoy en día hay términos de moda como el término proteína. Y la proteína, hoy en día los chefs que están muy en boga, han dicho, bueno, todo, de hecho ya no dicen carne de cerdo, carne de res, no dicen pescado, no dicen pollo, dicen, aquí está mi proteína. Entonces, todas esas cosas las necesitamos para alimentarnos. Surgió una ciencia que habla de la nutrición y entonces los nutriólogos, ¿qué nos van a decir? Necesitas proteínas, necesitas una medida de carbohidratos no tan elevadas, necesitas ciertas grasas, etcétera, y nos empiezan a decir cómo balancear una dieta para que nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y el funcionamiento del cuerpo sea correcto, sea totalmente adecuado. Pues con la palabra de Dios ocurre exactamente lo mismo. En la medida que nos alimentemos de ella, nuestra vida espiritual estará creciendo. Cuando vemos a alguien que no está creciendo espiritualmente, es fácil detectar la situación. ¿Cuál es el problema que hay en esa persona? No se está alimentando. Y repito, nuestro alimento es la palabra de Dios. El Señor Jesús se lo dijo al diablo. Se lo dijo al diablo en Mateo 4:4. Es una cita de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro alimento es su palabra. Nuestro alimento espiritual, mejor dicho, o como lo dijo el profeta Amós, he aquí vienen días, dice Jehová, vienen días a la tierra en que enviaré hambre, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es nuestro alimento espiritual. Debemos esperar de Dios. Señor, hazme crecer, y Dios te dice, aquí está tu alimento. No busques en otro lado, aquí está. Ahora, debo recalcarlo, las disciplinas cristianas no son malas. ¿Qué significa esto? Que no es malo orar. De hecho, debemos orar cada día y a veces lo descuidamos. No es malo alabar a Dios, cantarle, aunque a veces dejamos de hacerlo. Pero en la Biblia en ningún momento dice que el hombre va a ser alimentado de oración o que el hombre va a ser alimentado de alabanza. Y repito, espero no ser malinterpretado, son disciplinas que debemos llevar a cabo y que son esenciales en la vida cristiana. Pero el alimento espiritual es insustituible. El alimento espiritual se llama la Biblia, la palabra de Dios, y debemos buscarlo, esperarlo de Él. ¿Cómo puedo crecer? Esperando que Dios me alimente. Ahora seguimos avanzando en el pasaje y Dios les dice, voy a leer los siguientes versículos, y dice el versículo 5 de ese en adelante, voy a leer, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Dios está respondiendo. El pueblo está hablando mal sin saber. Y entonces estos versículos nos dejan entender la respuesta de Dios. Y luego otra vez la pregunta de Moisés, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón,
di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Dios se hace presente a la hora de alimentar a su pueblo. Por eso es que digo que debemos esperarlo del cielo. Y luego sigue diciendo, estoy leyendo el versículo 11, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. El versículo 13, y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿De dónde descendió? Descendió el rocío, y tras el rocío del cielo, dicen los versículos 13 y 14, encontraron el maná. He aquí una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. La mayoría lo ha tratado de comparar con esas hojuelas de cereales, de cornflakes y ese tipo de alimentos. Y entonces en el versículo 16 dice así, esto es lo que Jehová os ha mandado, recojan de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces, el alimento del cristiano, número 1, debemos esperarlo del cielo. Número 2, debemos buscarlo a diario. Debemos buscarlo a diario. El versículo 21, noten, de aquí es que consideramos esta afirmación. Y lo recogían cada mañana. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Entonces, el alimento del cristiano debemos esperarlo del cielo, pero también debemos buscarlo a diario. Y Dios les dijo, el alimento de ayer no te sirve para hoy. ¿Qué significa eso? Es bueno que tú el día de ayer hayas buscado a Dios, pero necesitas buscarlo nuevamente el día de hoy. Y lo que tú hiciste hoy, necesitas repetirlo mañana. No te servirá para mañana. En un sentido es bueno, vienes cultivando tu relación con Dios, pero al siguiente día vuelves a necesitar a Dios. No hay un solo día que no lo necesitemos. Por eso el profeta Jeremías dijo que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, porque cada día necesitamos su amor, cada día necesitamos su misericordia, cada día necesitamos su gracia, pero al mismo tiempo cada día necesitamos el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Hay días en que como cristianos se nos olvida, se nos hace tan fácil dejar de leer la Biblia, se nos hace fácil dejar de tener un tiempo devocional con Dios. ¿Y cuántas veces no le hemos fallado a Dios dejando de leer, dejando de orar? Y lo peor de todo es que nos ocurre lo clásico. Hoy no leí, pero bueno, ya mañana leo. Hoy no oré, pero bueno, ya mañana oro. Y viene el siguiente día y se nos olvidó otra vez. O dicho de otra forma, no quisimos hacerlo otra vez. Y pasa el tercer día y decimos, no, ahora sí, mañana ya voy a dedicar más tiempo. Me voy a apurar con todos mis quehaceres y voy a apartar un buen tiempo. Y todo lo que no oré y no leí la Biblia los días anteriores, lo voy a reponer en los días que siguen. Y la realidad
es que dejamos de hacerlo. Y no solamente se trataba de hacerlo de esa manera con el maná, sino que también deberíamos hacerlo con el alimento que Dios nos ha hecho descender del cielo, que es su palabra escrita. Cada día. Aquí dice que ellos lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Entonces Dios quiere hablarnos todos los días. Dios no quiere hablarnos solo una vez, de vez en cuando. Es cierto que a través de cosas como estas, es decir, de un sermón, de una reflexión bíblica, Dios nos habla. Si abrimos el corazón, Dios nos va a hablar, pero no todos los días. Aunque ahora algunos dicen, no, yo sí me conecto todos los días y busco aquí y allá un predicador y otro, y hay videos que duran todo el tiempo y diario los escucho. Pero también necesitamos que Dios nos hable directamente a través de su palabra. Dios espera que te alimentes, pero repito, necesitas hacerlo todos los días, porque yo me pregunto, hay días que tú dices, híjole, no desayuné, pero al rato como, y no te dio tiempo y no comiste, y no te dio tiempo y tampoco cenaste, pero no dices, bueno, ya mañana como. Pudiera ser el caso, pero en la mañana te vas a levantar con mucha hambre. Y si no desayunaste, en la tarde se te va a estar bajando la presión, se te va a bajar el azúcar y va a empezar a ocurrir un desequilibrio en tu cuerpo. No puedes dejar de hacerlo. Todos necesitamos comer. Tenemos esa necesidad de hacerlo. El alimento espiritual debe ser una necesidad también en nosotros. No dejes de leer tu Biblia. No dejes de buscar a Dios, que Dios te hable a través de ella, porque ese es tu alimento. Es triste decirlo y es triste escucharlo. Pero hace tiempo escuchaba a un predicador, estaba predicando en un funeral y entonces decía, hermanos, imagínense llegar al cielo y que nos encontremos con los siervos de Dios, encontrarse con Jeremías y decirle, Jeremías, qué bueno que te conozco, encontrarse con el apóstol Pablo y decir, apóstol Pablo, gracias a Dios por todo lo que le aportaste a la cristiandad, encontrarse con el profeta Sofonías y decirle, Sofonías, aquí estamos. Nunca leí tu libro, pero aquí estamos en la presencia de Dios. Y sonaba un tanto chusco, pero hay gente que no sabe que existe un libro de un profeta llamado Sofonías. No, hay gente que no sabe que existe el libro del profeta Abdías. Y como solo tiene una página, le dan vuelta cuando uno les pide que lo busquen. Le dan la vuelta y como se pegaron las páginas porque nunca lo han leído. Y resulta que no sabemos. Se nos hace aburrido leer las crónicas, no sabemos historia bíblica, no sabemos Biblia. La gente ignora la carta de Judas, todos quieren saber de Apocalipsis porque creen que nos habla del fin del mundo y de cataclismos y de cosas espantosas y la gente hasta miedo tiene y tienen curiosidad. Y hay morbo por conocer Apocalipsis. Deberíamos tener el deseo de conocer toda la Biblia. Esa carta a Judas, como decía el pastor Martín Pereda, esa carta de Judas que nadie lee, pero que allí está. Escuché recientemente a otro siervo de Dios decir que estaba alguien llegando al cielo y que se encontró con el profeta Habacuc y le dijo, yo soy Habacuc, el que escribió el libro de Habacuc en la Biblia. Y que entonces ese cristiano que llegó le dijo, ¿a poco escribiste un libro? Si yo nunca supe. Y estaba en la Biblia, mi libro. A veces nos pasa eso por descuidar la lectura de la palabra de Dios. Leamos sistemáticamente, todos los días. Porque el alimento del cristiano, número 1, debemos esperarlo del cielo. Pero número 2, debemos buscarlo a diario. Ahora quiero avanzar con la lectura para terminar. Voy hasta el versículo número 31 al 33 y dice así la palabra del Señor. Y así la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón,
toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Entonces, el alimento del cristiano, en primer lugar, debemos esperarlo del cielo. Número 2, debemos buscarlo a diario. Y número 3 y último, debemos guardarlo por generaciones. Debemos guardarlo por generaciones. ¿Por qué digo esto? Porque estoy considerando los versículos que acabo de leer. Y el Señor les dijo, guarden. Y en el arca del pacto había unas hojuelas de maná para recordarle al pueblo que Dios los había sustentado durante 40 años, durante todo su peregrinar en el desierto. Llegaron a Canaán y allí tendrían tierra para cultivar, tendrían la posibilidad de ser todavía mejores ganaderos de lo que habían sido tanto en Egipto como incluso en el desierto. Había posibilidades de tener fuentes de agua, había abundancia, iban hacia la tierra que fluye leche y miel, pero mientras no llegaban hacia allá, todavía necesitaban consumir el maná todos los días. Y entonces Dios les dice, tomen ese maná y pónganlo en el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes entren a la tierra prometida, sus generaciones les van a preguntar, ¿qué es esto? Y entonces ustedes les responderán, es un recuerdo de que Dios sustentó a su pueblo por 40 años, nos alimentó todos los días mientras peregrinábamos en ese desierto del Sinaí. Todos los días nos dio de comer. No hubo un solo día que no supliera nuestra necesidad. No hubo un solo momento en que Dios permitiera que alguien muriera de hambre. Si murieron fue de otra cosa, pero de hambre nadie se murió porque Dios nos alimentó, porque Dios nos sustentó, porque Dios nunca nos dejó. Llenen un gomer de él y guárdenlo para sus descendientes, a fin de que vean el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando yo los saqué de la tierra de Egipto. Entonces el alimento del cristiano debemos guardarlo por generaciones. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que viene detrás de nosotros. Porque hay nuevos cristianos, no solo tus hijos, sino hay nuevos cristianos que te van a preguntar, bueno, ¿y tú por qué creíste? ¿Tú por qué te convertiste? ¿Tú por qué fuiste fiel a Dios? ¿Tú por qué caminaste con Dios hasta ya te estás muriendo y Dios sigue presente en tu vida y tú no lo quieres dejar y quieres morirte siendo hijo de Dios y fiel a Él? ¿Por qué lo haces? Y entonces nosotros podemos dar testimonio y decir, porque durante todo mi peregrinar sobre esta tierra, todo mi paso por esta vida, Dios me sostuvo a través de su palabra. Por eso es que debemos recomendar no solo en este momento, sino a gente que va conociendo, lee tu Biblia. Lee tu Biblia porque a través de ella Dios te va a recordar muchas cosas. Pero cuando yo leo mi Biblia y la empiezo a entender, también podré decirle a gente que está conociendo a Dios, yo hasta aquí he podido seguir en pie porque Dios me ha sostenido. Porque en mi peregrinación sobre esta tierra, Dios ha sido la fuente de mi sustento. Y puedo testificar de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en mí. Puedo decirle a mucha gente que de no ser por Dios ni siquiera estaría vivo. Puedo decirle a mucha gente que a través de este libro Dios me ha hablado y me ha dicho y me ha mostrado su amor y me ha mostrado su gracia y me ha mostrado su misericordia y me ha enseñado su bondad y me ha dicho que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No siempre lo siento, pero cuando me acerco a este libro sagrado, Dios me lo recuerda y me dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, y me hace tantas promesas aquí que me sostienen. Me dice, no
no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y eso me da fortaleza para seguir adelante. El Señor me dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y Dios me ha dicho, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, y tantas cosas que me sostienen a lo largo de mi peregrinar en esta tierra y sobre todo caminando con Dios, todas ellas emanan de este libro, todas ellas fluyen de su palabra y Dios la utiliza para que yo entonces pueda dar testimonio a otras personas de que Dios me ha sustentado, de que Dios me ha sostenido hasta aquí por medio de su palabra. Como dijo el apóstol Pedro, dándonos preciosas y grandísimas promesas. Esas promesas que nos sustentan, esas promesas que alimentan nuestra fe, que alimentan nuestra esperanza. Así que basta recordarlo. El alimento del cristiano es la palabra de Dios. Pero el alimento del cristiano número uno, debemos esperarlo del cielo. Número 2, debemos buscarlo a diario. Y número 3, debemos guardarlo por generaciones. Debemos valorar la palabra de Dios y debemos recordar que ella es nuestra fuente de alimento espiritual. Vamos a tener una palabra de oración dando gracias a Dios por su palabra, pero si hemos descuidado la lectura de ella, pidámosle a Dios con todo el corazón que nos haga volver a esa disciplina, porque es la fuente de crecimiento espiritual para todo cristiano. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra escrita, porque a través de ella nos hablas, porque a través de ella nos recuerdas quién eres tú, Señor, y todo lo que haces en favor nuestro. No siempre sentimos lo que tú dices. Hay días en nuestra vida en que sentimos que ni siquiera estás cerca de nosotros, pero gracias porque a través de tu palabra nos has dado la convicción de poder saber que aunque no sintamos, tú estás allí, a poder guiarnos por convicciones y no por sentimientos. Gracias por tu palabra, Señor. Permite, Dios, que todos los días estemos esperando de ti, Señor, escuchar tu voz y alimentarnos, Padre. Permite que todos los días, aunque a veces nos cueste trabajo y no tengamos el deseo de abrir la Biblia, permite que podamos hacerlo, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu a disciplinarnos, Señor, pero sobre todo permítenos, Dios, que en nuestro corazón haya el anhelo de compartirla con otras personas y que después de nosotros haya una nueva generación de cristianos que a través de nosotros recibió el testimonio de un Dios vivo, de un Dios grande, de un Dios verdadero, de un Dios todopoderoso, del Dios de amor y misericordia que siempre estuvo a nuestro lado. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por este momento y gracias por tu presencia en nuestra vida. Oramos a ti con gratitud en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Dios les bendiga y no olvide leer su Biblia toda la semana. Empiecen desde el día de hoy y todos los días lea su Biblia. Que el Señor les bendiga.